Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, les damos la más cordial bienvenida a los servidores y servidoras civiles que se han conectado esta tarde. Hoy desarrollaremos, en coordinación con el Ministerio de Cultura, la conferencia El ABC de la Interculturalidad. Esta conferencia estará a cargo de Inés Ojeda Reyes, quien es comunicadora social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente se desempeña como analista de capacitación 3 de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura. Cuenta con experiencia en la organización y ejecución de talleres participativos y otras acciones formativas para la generación de competencias interculturales. Muy bien, antes de iniciar la sesión, quiero recordarles que para obtener la constancia de participación es indispensable que permanezcan conectados a la conferencia por al menos 72 minutos, lo que equivale al 80% de la duración total de este evento. El equipo de soporte técnico estará compartiendo con ustedes en este momento una evaluación de entrada o un pretest que nos va a ayudar a saber su conocimiento sobre el tema antes de iniciar esta conferencia. Recordarles que esta breve evaluación no tiene calificación, no es calificada. Además, durante la sesión vamos a utilizar nuestra plataforma BookLab. El equipo de soporte técnico también va a compartir el link a través del chat para que se puedan conectar y responder a las preguntas que tendremos a lo largo de la conferencia. Finalmente, si tienen preguntas para la expositora sobre el tema que abordará durante esta conferencia, las pueden dejar en el botón de casillas de preguntas y respuestas para poder formularlas durante la ronda de preguntas. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia y le doy la bienvenida a nuestra expositora. Bienvenida, Inés. Muchísimas gracias, Karina. Gracias a todo el equipo técnico de la ENAP y a Servir por hacer la invitación al Ministerio de Cultura para el desarrollo de esta capacitación. Antes de dar inicio, también quiero hacer llegar el más cordial saludo de María Clelia Zagar Heredia, quien es directora general de Ciudadanía Intercultural del Viceministerio de Interculturalidad, que es ente rector en esta materia, que es la que desarrollaremos el día de hoy. Como ya han mencionado de parte de la facilitación, cómo va a ser la dinámica de esta capacitación, iniciemos entonces con la exposición. Me van a permitir un momentito para proyectar mi pantalla. Listo, ya estamos. La capacitación de hoy se llama el ABC de la interculturalidad y es una capacitación que estamos convocando a raíz de que el curso virtual sobre la misma temática ha sido socializado con diversos municipios a nivel nacional, más de 300 tengo entendido, para precisamente dar visibilidad a los temas que están asociados principalmente a la promoción de los derechos individuales y también los derechos colectivos de los pueblos originarios y también el pueblo afroperuano, que son parte de nuestra ciudadanía en el Perú, que son población de prioritaria atención por una serie de razones. Nosotros aquí para dar inicio a, o para dar, digamos, una introducción a la temática de interculturalidad, es necesario que comencemos aprendiendo un poco acerca de cómo es la diversidad de nuestro país. Quizá todos tenemos la noción general de que el Perú es un país que culturalmente es muy rico, pero no necesariamente tenemos la data estadística fina o los conceptos aterrizados en definiciones, sobre todo las definiciones del Estado, que son importantes para todos nosotros y todas nosotras como servidores públicos. Nosotros como ente rector, a través del Viceministerio de Interculturalidad, de hecho, tenemos diversas acciones para lograr este objetivo de la promoción y protección de los derechos de estas poblaciones. Una de ellas precisamente es el fortalecimiento de capacidades, y a través de la capacitación se busca que podamos no solamente visibilizar el tema, sino también dar pautas para poder establecer acciones desde las diversas entidades públicas para que la atención hacia nuestra ciudadanía, que es culturalmente diversa, pueda ser una atención pertinente, pueda ser una atención diferenciada, que realmente responda a todas estas particularidades o cualidades de las distintas culturas de nuestro país. Vamos a continuar con un video introductorio
que habla precisamente de la diversidad cultural en el Perú, pero también habla de una problemática que nos afecta a nivel nacional. Este video nos va a ayudar a aterrizar también el concepto de cultura e identidad cultural, entonces vamos a prestar atención. Permítanme un momento. Mientras tanto, aprovecho para recordarles que pueden ir resolviendo la pequeña evaluación que tienen disponible en el chat. Listo. Es una pequeña evaluación y no tiene calificación, solamente es referencial. Listo, veamos la proyección. En el Perú, nuestra diversidad cultural se manifiesta en cómo vemos y sentimos el mundo a través de nuestra identidad, nuestras lenguas y culturas. La diversidad es el punto de encuentro donde valoramos y compartimos nuestras expresiones. Porque en esas diferencias encontramos lo que nos une con aquel que vemos diferente en un territorio, una bandera, un sueño. Tenemos muchas más cosas en común de las que creemos. Nos sentimos más peruanos que nunca cuando cantamos Contigo, Perú. Cuando nos reunimos en familia a disfrutar de nuestra cocina o cuando celebramos nuestras tradiciones. Si la diversidad cultural es nuestro mayor orgullo, ¿por qué esas diferencias nos han separado? Durante más de 200 años el color de nuestra piel o la lengua que hablamos han sido motivos de exclusión. El racismo es un problema que ha generado desigualdad y violencia en nuestro país y que aún percibimos a diario, en lo que vemos, oímos y muchas veces también en lo que decimos. Reconocemos que somos un país racista y que a través de nuestras actitudes y palabras hemos generado acciones que nos han separado. Aún nos cuesta reconocer que en algún momento hemos sido parte del problema, que somos parte del problema y que muchas veces hemos tomado las diferencias como un motivo para discriminar. Pero estamos a tiempo de cambiar. Tenemos diversas maneras de vivir nuestra peruanidad. Y todas ellas nos hacen ser el gran país que somos. Tenemos infinitos motivos para amar nuestras raíces. El Bicentenario es la oportunidad para reflexionar y comenzar a pensar en el país que queremos. Hagamos más grande al Perú. Soñemos un Perú mejor. La diversidad nos une. El momento es ahora. Bicentenario del Perú, 2024. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Listo, entonces volvamos a la presentación. Y me confirman si se escuchó porque me parece que hay un comentario por ahí de que el audio falló. Sí, se escuchó. Listo, entonces continuamos. Este video, como hemos podido ver, habla de la diversidad cultural en nuestro país como una característica esencial del mismo. Lo plantea de una manera que podamos comprender que es una cualidad más no un obstáculo para nuestra sociedad. Y también hay algo importante aquí, que es una afirmación, y es todos tenemos nuestras maneras de vivir nuestra peruanidad. Cada región, cada cultura en nuestro país va a tener diversos modos de vida, por decirlo de otra manera, que los van a caracterizar. Y precisamente en esa riqueza es que se sustenta la identidad de las y los peruanos. Cada una de las culturas tiene sus propios modos de vida, vuelvo a reiterar, que pueden llegar a manifestarse desde formas tan simples como los platos típicos que tenemos de acuerdo a nuestras culturas, hasta formas más complejas como quizá conocimientos tradicionales relacionados a la agricultura, a la medicina, a la arquitectura. Hay en determinadas zonas andinas alguna manera muy especial y particular de hacer adobes, en la Amazonía tienen un determinado modo de construir también, por ejemplo.
Entonces, son muchísimas e infinitas las manifestaciones culturales, pero es esencial entender que en nuestro país todas estas, por diversas y complejas o simples que llegaran a ser, son también manifestaciones de nuestra identidad cultural. Ahora vamos a la siguiente parte. Hablemos entonces de qué es la diversidad cultural, pero para ello tenemos que entender primero qué es lo que nosotros comprendemos por cultura. Cultura como concepto. Entonces, diversidad cultural en el Perú, ¿qué será? Primero, ¿qué entendemos nosotros como cultura? Le voy a dar pase al equipo técnico de la ENAP para que puedan activar el Google Clap y podamos ver eh, qué entendemos los participantes el día de hoy por cultura. Veo que llegamos a casi 400 personas en sala, entonces veamos qué percepciones tenemos de este concepto. Voy a dejar de compartir un momento. Así es, ya pueden ingresar al enlace del aplicativo Bucla para que puedan participar de esta pregunta y de las siguientes preguntas que nuestra expositora tiene a lo largo de la conferencia para ustedes. Después de ver sus respuestas, Inés nos va a retroalimentar sobre la palabra que de repente haya tenido mayor coincidencia para ustedes sobre lo que entendemos por cultura. Así es, en el chat está el enlace y nos indican que el código para que puedan ingresar es ENAP. Ya vemos que han ingresado algunas personas y la palabra que están registrando de momento es identidad, costumbre, ujú, creencias. Muy bien, ya vemos que están participando cada vez más personas. ¿Qué más vemos? Formas de vida, cultura como forma de vida, la entendemos como tradición, ¿m? Como una costumbre repetitiva. Muy bien. En el chat algunas personas han escrito que también la relacionan con creencias y valores, con religión también, conocimiento, respeto. Muy bien. Muy bien, los invitamos a que sigan participando. Todavía nos quedan varias personas para poder verlas interactuar con esta Veo que herramienta. tenemos ¿Mm? una gran cantidad de aproximaciones. Ujú. Muy bien, a ver, no sé si podemos ver cuál es la que predomina. No sé si nuestros compañeros del equipo técnico hay forma de ver cuál es la que va teniendo mayores coincidencias. Costumbres, ¿no? Vemos que la palabra más grande es la en la que en la que han coincidido la mayoría de participantes y vemos que entienden la cultura como costumbres, como identidad, creencias, tradiciones, principalmente costumbres. ¿Qué opinas, Inés, sobre esta palabra, que es la que más destaca para relacionarla con cultura? Listo, de hecho hemos tenido muchísimas intervenciones y todas ellas aportan un poquito a tener una definición más clara. Nosotros desde el Estado contamos con una definición de cultura bastante específica que está en nuestra política nacional y dice lo siguiente: la cultura vendría a ser todas aquellas formas aprendidas de pensar, sentir y hacer, así como sus manifestaciones y producciones que han sido resultado de una relación que hubo entre los seres humanos y la naturaleza y que comparte un grupo social. Es una definición bastante técnica, pero si nosotros la vamos a desagregando, podemos ver primero lo siguiente. Cuando decimos que la cultura son formas aprendidas de sentir, pensar y hacer, podemos entender que la cultura es algo que se va heredando de generación en generación.
Es algo que se va transmitiendo con el devenir histórico de padres a hijos, de tutores a pequeños, digámoslo también de otra manera. Y de generación a generación se van trasladando una serie de maneras de vivir, modos de vida, lo han puesto también allí varias veces en las definiciones. ¿Qué más dice esta definición técnica? Que también lo son sus manifestaciones y producciones, es decir, qué es lo que yo hago, cómo celebro, cómo interpreto las cosas, son parte de mi cultura, pero también lo son mis modos de hacer. Y allí vamos a todo el lado, por ejemplo, patrimonial, ¿no? La cerámica, el tejido, los conocimientos que les decía relacionados a medicina, arquitectura, etcétera. Otro punto clave del término de cultura es que es resultado de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Las sociedades humanas a lo largo de los milenios, a lo largo de la historia, han tenido cierta interrelación con el entorno. Y hay grupos humanos que han tenido una relación sostenida durante cientos y miles de años con un entorno específico que le ha permitido, por ejemplo, desarrollar esos conocimientos. Ahí, para hacer un ejemplo más claro, podemos hablar de una planta de nuestro país, la uña de gato. La uña de gato es muy utilizada principalmente en la zona amazónica de nuestro país, pero también se ha popularizado su uso en todo el Perú. Y la uña de gato, siendo esta planta amazónica, tiene distintos usos. Puede ser utilizada como bebida, como esencia, como pomada, etc. Todos estos múltiples usos han sido conocidos por uno o diversos grupos culturales, diversos grupos humanos, en su interrelación con esta planta específica. Y puede que no haya nacido una manera del mismo grupo del que nació el otro método de utilización de esta misma planta. Entonces podemos decir que allí hay distintos modos de hacer uso de una sola cosa. ¿Qué otro ejemplo podemos traer para explicar esto? Nosotros a veces tenemos símbolos que interpretamos de maneras distintas. Por ejemplo, si yo estoy en medio de un desierto o de una zona árida o de una zona que es similar a una pampa y veo un montículo de piedras, puedo pensar varias cosas dependiendo de cuál es mi cultura. A este montículo de piedras que estoy mencionando, algunos le conocen como apacheta en nuestro país, pero hay en otros países interpretaciones diferentes de este mismo montículo, porque para algunos ver un montículo de piedras podría no significar nada, para otros podría significar un hito en el camino, para otros podría significar que ese es un lugar sagrado, para otros podría significar que allí hay una tumba. Entonces, dependiendo de en qué entorno me he creado yo y qué significado le he dado a un elemento específico, voy a interpretarlo también de manera diferente. Entonces, esta interpretación se da de manera conjunta por un grupo humano y cada cultura, digamos, desarrolla sus propias interpretaciones, a veces de los mismos elementos. O un tercer ejemplo para terminar de cerrar la idea. Nosotros como seres humanos, en casi todas las culturas, por no decir en todas, existe la figura del matrimonio. Cuando yo menciono esta palabra, matrimonio, muchos de ustedes traerán una o varias imágenes a su mente y podría yo asumir, por ejemplo, o decir que algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes pensarán en un vestido blanco, en una iglesia, en un culto, etc. Pero si yo menciono esta palabra en la India, ¿qué se los vendrá a la mente? ¿O qué se le vendrá a la mente a las personas de allá cuando menciono la palabra matrimonio? Vendrá a su mente quizá vestidos de otros colores, determinadas ceremonias, vendrá a su mente una cantidad de horas y días específicos para celebrar, y esto va a depender de cada entorno cultural. Entonces, para resumir, la cultura se aprende, la cultura es no solamente las formas de pensar, sentir y hacer, sino también sus manifestaciones y producciones. La cultura es el resultado de una interacción entre los seres humanos y también la naturaleza. La cultura es distinta y las mismas cosas pueden ser utilizadas de diferentes maneras o los mismos elementos pueden ser interpretados de distintos modos. Y finalmente,
algo muy importante es que la cultura se comparte. Y la cultura la comparten grupos humanos, definiendo así una identidad cultural o un contrato social. Y es parte precisamente del proceso de socialización que nosotros como individuos interioricemos una cultura. Si yo me he criado, por ejemplo, en Piura, o me he criado en Lima, o me he criado en Ayacucho, en Ancash, en Tacna, va a depender de todo mi entorno que yo genere una identidad cultural compartida. Obviamente, cada uno tiene sus propias características particulares, personales, pero no nos podríamos comunicar, no podríamos interactuar con los demás en nuestro mismo grupo social si no compartiéramos, por ejemplo, una lengua, si no compartiéramos incluso un acento, si no compartiéramos los mismos códigos, significados y significados. Entonces, todo esto es la cultura, es un término complejo, como muchos de ustedes ya lo mencionaron, y también es compartida. Para finalizar, esta parte conceptual del término de cultura, es importante mencionar que ninguna cultura en la humanidad es una cosa estática que no se mueve y que una vez que alcanza ciertos, digamos, que alcanza este contrato social de significado y de modos de hacer, modos de sentir, modos de vivir, se va a quedar aquí. Todas las culturas en el mundo tienden a cambiar, tienden a resignificarse, están en contacto unas con las otras y toman aportes unas de las otras, y es así como es la naturaleza de la sociedad humana en realidad. Entonces tengamos este concepto bastante genérico, no tengo una lámina específica para él, pero lo van a poder ver en algunos recursos que les vamos a compartir también al final de la exposición. Tenemos que entender que la cultura es algo complejo. Y a partir de ello vamos a seguir con la exposición y vamos a tener ahora otra pregunta que quiero hacerles, que también voy a pedir la ayuda del equipo técnico para que trabajemos con el Book Lab. ¿Cuántos pueblos son originarios del Perú? Ahora que hemos hablado de que existen muchísimas culturas en nuestro país, ¿tienen ustedes algún aproximado? O quizá ya lo saben. Quizá también podemos dar una propuesta si no lo sabemos y es la primera vez que vamos a escuchar esta información. ¿Cuántos pueblos hay en nuestro país? Pueblos que son originarios de aquí, de este territorio, que hoy en día es Perú como país. En este territorio, ¿cuántos pueblos se han originado? Me refiero a pueblos ancestrales, milenarios, Vamos a antiguos, si esperar se un quiere. momento que el equipo técnico pueda actualizar la pregunta del Book Club para poder proyectarla. Gracias. Listo, ya tienen la pregunta disponible. Por favor, los invitamos a que participen tan activamente como lo han hecho en la pregunta anterior. ¿Cuántos pueblos son originarios del Perú? Mm, 55, 60, bien. De momento la mayoría está por la opción de 55 pueblos originarios. Mm, Algunos indican 100, pero la mayoría coincide en 55. Vale. Quienes están respondiendo por el chat, los invitamos a utilizar el Book Lab. Si tienen alguna dificultad, nuestros compañeros los pueden ayudar para que puedan hacer uso de esta herramienta. Mm. Sigue predominando la cantidad de 55 para la pregunta que nos ha dejado la expositora. 55. Mm. Sí, en el chat han puesto 48, 33, pero sigue predominando que son 55 pueblos originarios en nuestro país, según nuestros participantes.
Listo, creo que tenemos ya más de 100 Sí. respuestas, entonces vamos a continuar. 95 personas han dicho que son 55, luego veo que habían dicho 33, varias dicen 100, pero vamos a ver entonces cuántos son. Hago esta pregunta porque es un dato importante para nosotros y la mayoría está en lo correcto. En nuestro país hay 55 pueblos que son indígenas u Inés, originarios. perdón que te interrumpa, ¿puedes prender Sí. tu cámara, por favor? Ah, ya, listo. Sí, la había dejado apagada. Gracias. Entonces, tenemos la siguiente estadística, que es estadística de los censos 2017. Es el último censo oficial que se ha tenido. Esperemos que pronto haya información nueva. Tengo entendido que está planeado el siguiente censo para el año que viene, el 2025, pero de momento esta es la información oficial. ¿Qué nos dice el censo de la identidad cultural de los peruanos al 2017? Primero, somos más de 33 millones de personas. Y de esas 33 millones de personas, si vemos el gráfico central, hay un 60% de peruanas y peruanos que se considera mestizo, pero hay un importante 26% de la población, que es más de la cuarta parte, que se considera población indígena u originaria, y por ello entendemos población quechua, aymara, ashanin, cahuajunchi, iboconibo, jacaru, jarabú, xélinca, etcétera, etcétera, porque hay 55 pueblos que son indígenas u originarios en nuestro país. Son cerca de 6 millones de peruanos que en el 2017 se identificaron como parte de alguno de estos 55 pueblos, y también es importante mencionar que el censo consideró una pregunta relacionada a la lengua materna y hubo identificadas 48 lenguas indígenas u originarias, que se traduce en 4,5 millones de personas cuya lengua materna, la primera que aprendieron a hablar en su niñez, es una lengua indígena u originaria. Otra información importante es que el 4% tenía o se autoidentificaba como afroperuano o afroperuana. En el censo se incorporó varios términos relacionados a la afrodescendencia, pero en conjunto se reconoce como pueblo afroperuano o afroperuanas y afroperuanos. 4% de la población, son cientos de miles de personas, más de 800,000, que tienen presencia en las 25 regiones de nuestro país. Entonces es importante también porque es un fuerte porcentaje de la población que tiene una identidad cultural o se autoidentifica con un grupo cultural claro. Luego tenemos que el 6% se identificó como blanco, 1% como población Nikkei, que es población peruana descendiente de japoneses, 1% como población Tuzán, que es población peruana descendiente de población china, y tenemos un dato importante aquí. Cuando hablamos de pueblos indígenas o originarios y el pueblo afroperuano, que en conjunto son 56 pueblos en nuestro país, conforman más de la tercera parte de la población a nivel nacional. Y la tercera parte de los peruanos son más de 10 millones. Entonces es importante que nosotros tengamos consideración cuando generamos servicios públicos, porque estamos atendiendo identidades que son bastante claras. Aquí más para la reflexión también hay otra información, otra afirmación importante que hacer. Cuando nosotros hablamos de población blanca en este 6%, no tenemos una identidad cultural definida, porque ¿a qué nos referimos con personas que son blancas? ¿Cuál es el pasado o tradiciones, pasado histórico común, tradiciones, raíces? No está, digamos, muy claro a quiénes nos referimos cuando decimos población blanca. Pasa lo mismo con la población mestiza. Si bien es cierto, hay varios conceptos que se aproximan al mestizaje, hay muchos que tienen enfoques distintos, y también vale la pena preguntarse, ¿las personas que se identificaron como mestizas necesariamente hicieron todo el proceso de reflexión para tener una autoidentificación étnica clara, o es porque también en muchas ocasiones a la mayoría de nosotros nos han dicho todos en el Perú somos mestizos y hemos interiorizado tanto esa frase
que ya nos decimos por defecto mestizos sin haber hecho una revisión real de cuál es mi historia personal. O sea, esto es más que todo para abrirlo a la reflexión. No hay aquí, digamos, afirmaciones muy tajantes, pero sí es interesante ver que cuando hablamos de un pueblo indígena originario, estamos hablando del pueblo quechua, del pueblo aymara, del pueblo tal. Hablamos del pueblo afroperuano con un pasado histórico común. El Nikkei y el Tusán son pasados históricos bastante claros, pero en la población blanca y mestiza tenemos algo un poco etéreo, un poco difuso. Y finalmente, en esta lámina, que es más que todo de información estadística, tenemos un dato interesante. Sé que aquí somos de municipios de todo el país, sin embargo, nos ayuda también a desterrar creencias y estereotipos. Conocer, por ejemplo, que el distrito con mayor diversidad lingüística y que tiene mayor población que se autoidentifica como indígena y afroperuana es el distrito de San Juan del Lurigancho, que es uno de los distritos más grandes, si no el más grande de Lima, la capital de nuestro país. Y de hecho también cuando yo decía que hay afroperuanas y afroperuanos en nuestro país, son cientos de miles, están también en todo el territorio peruano, en cada una de las 25 regiones y a veces por desconocimiento o porque es parte de nuestro ideario, se piensa erróneamente que la población originaria solamente reside o vive en zonas andinas y amazónicas, o que la población afroperuana solo está en la costa peruana, y no es necesariamente así. Hay población originaria en todo el país, hay población afroperuana en todo el país, y de hecho, uno de los distritos más grandes, si no el más grande de Lima, tiene una mayor diversidad eh, de culturas y también tiene una mayor diversidad lingüística. Entonces, de hecho, Lima es también el departamento donde hay más población afroperuana en nuestro país. Entonces, tengamos también estos datos como para esclarecer algunas ideas o para refrescar ese conocimiento que ya teníamos antes, porque tampoco es una idea que sea indiferente para todas y todos, pero a veces cabe alguna duda. Vamos a revisar esta información a continuación sobre brechas sociales. Nosotros en el año 2023, a través de la encuesta nacional de hogares, la ENAJO, obtuvimos esta información y es acerca de los índices de pobreza a nivel nacional. Veamos primero la de la derecha. En la población que se identifica o autoidentifica como mestiza hay un índice de pobreza del 24%, que es un índice de pobreza bastante elevado porque es casi la cuarta parte de población que se identifica como mestiza que está en una situación de pobreza. Para la población blanca es más elevada, hay un 27,6% de índice de pobreza nacional a nivel nacional, pero las cifras más agravadas son para el pueblo peruano y los pueblos indígenas originarios con 33,6% de índice de pobreza y 36,8% de índice de pobreza. Esto quiere decir que si hablamos de autoidentificación étnica, el pueblo afroperuano es el más agravado por ser vulnerable a estar en una situación de pobreza. Y Inés, luego tenemos, sí, perdóname, ¿crees que sea posible que te acerques un poquito más el micrófono? Se escucha un poquito bajo por momentos. a ver, ¿se me Ah, escucha mejor ahí? mejor, sí, Ya, lo gracias. voy a sostener entonces. Ajá. Gracias. Tenemos también información acerca de los niveles de pobreza extrema en nuestro país y la población que es indígena u originaria, pero que además tiene como lengua materna una lengua que es indígena u originaria, tiene más riesgo de padecer una situación de pobreza. De hecho, los índices de pobreza extrema más elevados, con un 8,5%, se encuentran en esta población. Y eso lo que evidencia es una fuerte brecha social en menoscabo del pueblo peruano y los pueblos originarios. Tenemos otra data estadística que no tengo como parte de esta presentación, pero que es real y cabe mencionarla también. Es el hecho de que la población originaria, cuya lengua materna es además originaria,
es la que tiene una brecha de acceso mayor a servicios básicos de agua, desagüe, alumbrado público, tiene un bajo nivel de analfabetismo, un alto nivel de mortalidad materno-infantil. Es la población indígena o originaria la que se ve más agravada por estas afectaciones. Luego, en el pueblo afroperuano es donde hay un mayor riesgo de padecer desempleo. Es la población afroperuana la que tiene menos escolarización y también la que tiene menos profesionalización o un menor acceso a universidades e instituciones de educación superior. Hay también en el pueblo afroperuano más oficios o empleo informal, además de desempleo. Entonces, en nuestro país son el pueblo afroperuano y los pueblos indígenas quienes tienen una mayor brecha, para resumirlo, de acceso al ejercicio de sus derechos fundamentales de educación, de salud, etc. Es una situación real y por lo tanto ambos están reconocidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como poblaciones en situación de vulnerabilidad. Vamos a continuar con esta información. Estamos hablando principalmente de pueblos originarios y pueblo afroperuano por esta situación, una mayor afectación por brechas sociales. Por ello es que son, además de ser considerados una población en situación de vulnerabilidad o con riesgo de padecer alguna de estas brechas sociales, población que debe ser de prioritaria atención para el Estado, en vista de que nuestra función como Estado es buscar un mayor acceso a derechos fundamentales, un mayor acceso a servicios públicos básicos, se puede traducir de esa manera, pero también una función del Estado es que se pueda equilibrar una balanza social, que se pueda hablar de igualdad en la sociedad o de equidad en acceso a nuestros derechos. Por ello es que es importante también que nosotros podamos definir quiénes son los pueblos indígenas originarios, quiénes son el pueblo afroperuano. Tenemos aquí 4 criterios de identificación de los pueblos indígenas u originarios, y estos 4 criterios son suscritos por el Estado peruano, pero son tomados del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y son los siguientes. Los pueblos indígenas o originarios, criterios 1 y 2, son aquellas poblaciones que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado y en este país y región. Entonces, cuando hablamos de esos 55 pueblos originarios, estamos hablando de que son originarios de lo que hoy es el Perú, que en algún momento fue colonia, que en algún momento fue, fue otra cosa. Hablemos del incanato, estados anteriores de este territorio. Entonces, 55 pueblos que son originarios de lo que hoy es territorio peruano. Son pueblos que son ancestrales, milenarios, y vamos al tercer criterio de identificación. Son pueblos que conservan todas o parte de sus instituciones distintivas. Esto quiere decir que conservan al día de hoy muchos elementos que son precisamente los que, valga la redundancia, distinguen su cultura de otras culturas. Y un ejemplo aquí podría ser de institución distintiva, algo tan simple como la lengua materna, algo que distingue un pueblo de otro, la cultura de un pueblo de otro, como por ejemplo un sistema de justicia o un modo de gobierno social, como lo son muchas veces las asambleas comunales, eh, el contar con estatutos en las comunidades de la zona andina o amazónica, pueden ser instituciones distintivas también, conocimientos complejos, entre otras cosas que distinguen y hacen única una cultura o un pueblo. Bueno, finalmente hay un criterio de identificación que es un criterio subjetivo, porque habla de la conciencia. Las personas que son originarias tienen o comparten una conciencia de poseer una identidad indígena u originaria. Y precisamente es así como nosotros tenemos esta data de aquí. ¿Cómo sabemos que hay 26% de población originaria en nuestro país? Porque las personas que son originarias saben quiénes son y a qué
pertenecen, a qué pueblo pertenecen. Entonces, si uno le pregunta a una persona aymara quién es, te va a decir, yo soy tal y tal persona, soy una persona aymara. Por ejemplo, bueno, hablemos de las lenguas también, que son 48 en nuestro país. Este mapa de aquí es bastante interesante porque nos permite ver nuestra gran diversidad cultural lingüística. Hay 4 lenguas andinas, que son las naranjitas, y hay 44 lenguas amazónicas. Principalmente en el departamento de Loreto es donde hay una mayor diversidad lingüística, si no me equivoco, son 29 lenguas las que se hablan allí. Y el quechua también tiene 4 ramas, más de 20 variantes, que hacen que sea también dentro de una misma lengua muchísimas lenguas más, por decirlo de alguna manera. Y hay lenguas en nuestro país que son más habladas y lenguas que están en peligro de extinción, como estas que tenemos aquí abajo a la derecha. Nosotros desde el Ministerio de Cultura siempre tratamos de dar a conocer en este tipo de espacios que la lengua es un derecho de todas y todos los peruanos y que es también una función del Estado poder brindar atención en la lengua predominante de la zona. Y por qué no en todas las lenguas que se utilizan en una determinada zona de intervención. Tenemos sobre este caso de lenguas que están en peligro de extinción información importante. Nosotros desde nuestra Dirección de Lenguas Indígenas tenemos el liderazgo de poder implementar una política de tradición oral e interculturalidad, que tiene como función el fomento, uso, preservación de nuestras lenguas a nivel nacional. Y parte de la implementación de esta política y de las funciones de esta dirección de línea del Ministerio de Cultura es poder hacer planes para que se pueda revitalizar aquellas lenguas que están en peligro de extinción. Aquí les voy a comentar un poquito también de este caso de la persona que habla Taishiro, que es la lengua que contaba con un hablante cuando se recogió esta información que figura aquí en la lámina. La persona de Tauchiro era un señor que hasta el año pasado, este año debe tener 75 años, el año pasado 64, este año 75. Vivía, o vive hasta el día de hoy, en una comunidad Tauchiro y es el único hablante de esta lengua. Las personas que viven en su comunidad eh, son personas Tauchiro, pero que no necesariamente manejan esta lengua, sino otra lengua indígena que es de mayor uso en esta zona donde ellos se encuentran, en la Amazonía. Y lo que sucedería en todo caso, si es que esta persona falleciera, por ejemplo, es que esa lengua se perdiera. Pero precisamente por eso es que se generan acciones desde el Estado para que en coordinación con las personas que son parte de estos pueblos que utilizan estas lenguas se pueda visibilizar cuál es su importancia como un vehículo de su cultura, de sus modos de vida, una forma de hacer valer también el derecho de todas y todos estos ciudadanos que tienen como lengua materna una lengua indígena. Entonces, bueno, eso como comentario y sigamos con la definición de pueblo afroperuano, pero quiero aquí que nos apoyen, me parece por última vez con las preguntas de Google Lab, para que los participantes nos puedan mencionar qué se nos viene a la mente al escuchar el término afroperuano. Cuando escuchamos lo afroperuano, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Y a partir de eso vamos a construir también un concepto y aterrizar en una definición. Vamos, entonces, voy a dejar de proyectar. Ok, muy bien, Inés. Quisiera que también cuando retomes la explicación y la retroalimentación de la pregunta, si pudieras acercar un poquito más todavía tu micrófono, por favor. A veces por momentos, si hay algún movimiento con la mano o algo así, se escucha bajito o no se te termina de escuchar en algunas partes de Ya, la listo. exposición. Gracias. Listo. Muy bien, ya está la pregunta.
¿qué viene a la mente cuando escuchamos el término afroperuano? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? ¿Cómo podríamos expresar en una sola palabra lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos el término afroperuano? A ver, acá vemos que la palabra que más destaca es cultura, seguido de Perú, identidad, africanos, descendientes africanos, cultura africana y peruana. Muy bien. Sí, los invitamos a que sigan participando para que Inés pueda luego retroalimentarnos a partir de sus respuestas. Así que hay que aprovechar al máximo los conocimientos de nuestra expositora participando de estas actividades que ha dejado especialmente para ustedes. A ver, vemos. Sigue predominando cultura y Perú. Están ahí, son las que más destacan. Mezcla de culturas, continente, población, personas, identidad. Nos comentan también, Wilfredo dice cruce de razas. ¿Qué más? Descendientes. Ofelia nos dice unión de dos culturas e identidad. Así es, sigan participando. Todavía tenemos pocas personas participando del bootcamp. De Rey, ¿qué nos dijo? Se pasó, a ver. María Miranda nos dice que pueden ser mulatos y zambos. Muy bien. A ver, los invito a utilizar el bootcamp para poder ver en qué coincidimos. Descendientes africanos cuya cultura está formada en el Perú. Muy bien. Muy bien, ¿qué más nos dicen por acá? A ver, población que radica en la zona costeña. Mezcla de vivencia y trabajo. Qué interesante cuántas percepciones tan distintas podemos tener frente a un mismo término, ¿no? Ahora vamos a esperar que nos explica y comenta nuestro expositor. Muy bien, ya tenemos casi la mayoría. Inés, ¿qué opinas de las palabras, de los términos que ha significado para los participantes escuchar la expresión afroperuano? ¿Qué nos puedes comentar, por favor? Vamos a esperar un ratito. Listo, creo que vamos a volver a la presentación. Entonces tengo toda esta información. Interesante ver que tienen tantas percepciones distintas de este concepto, ¿no? Lo afroperuano, que lo he querido plantear primero como una idea general, no necesariamente como una definición. Entonces veo que hay mezcla de cultura, identidad y cultura, continente, unión, descendientes, Perú, cultura. He visto que han puesto por allí también, por otro lado, razas, mezcla. Han puesto mezclas de peruanos y africanos, afroperuanidad, cultura africana y la peruana. Entonces veo que tienen varias aproximaciones, pero también allí hay varias cositas que desmentir. Entonces vamos a la definición. Mencionan en el chat también veo la gastronomía ha tenido un efecto. Vamos a la presentación de nuevo, a ver si me permite un segundito. Aquí estamos. ¿Qué se nos viene a la mente al escuchar el término afroperuano? Vemos muchísimas aproximaciones y mucha variedad en cuanto a lo que estamos viendo. Hay tres términos que si lo vemos desde la teoría, tenemos tres términos que hay que comprender para comprender este tema de lo afroperuano en general. Un término es afrodescendencia, planteado aquí como afrodescendientes.
Otro término es afroperuanos o afroperuanas. Y último es el término pueblo afroperuano. Nosotros tenemos en nuestro país una historia común que la mayoría por conocimiento general la tiene bastante presente. Sabemos que entre los siglos XVI y XVIII hubo todo un proceso esclavista que desarraigó personas del África y las llevó a distintas partes del mundo, principalmente a lo que hoy se conoce como el continente americano o América. Bueno, y todos estos lugares y también todas estas culturas que existen hoy en día en distintos territorios del mundo se conocen como la diáspora africana. Aquellas personas que despojaron de su humanidad y llevaron los colonizadores a hacer trabajos forzosos en territorios que no eran su hogar, evidentemente. Fue todo un proceso de deshumanización, un proceso gravísimo en la historia humana y es importante recalcar aquí varias cosas. Uno, a veces se suele confundir eh, todo este proceso esclavista y desarraigo de las personas africanas con un proceso migratorio. No, las personas que salieron del África no migraron, se los llevaron a la fuerza. Eso es una idea que hay que tener muy clara. Los llevaron en calidad de objetos para hacerlos trabajar y en las sociedades a las que llegaron se les puso en la jerarquía social hasta hasta la última parte, hasta el último día. Entonces, no es, eh, no es pertinente que nosotros perdamos en nuestros datos de la historia humana el hecho de que no fue un proceso migratorio, fue un proceso esclavista y que este concepto, el concepto del esclavo, hasta el día de hoy sigue muy ligado en la mente o en el ideario de las sociedades a las identidades de afrodescendientes. Eh, es importante mencionar también que en todo este proceso esclavista, las personas que se fueron o que les retiraron de África por la fuerza y llevaron a distintos territorios, en cada país y región del mundo al que fueron, eh, hubo efectivamente un sincretismo que hizo que hubiera una aliación entre la cultura de los africanos y también la cultura de los colonizadores y también la cultura de las personas originarias de las determinadas regiones a las que se llegó. Hubo entonces, a través de los años, muchísimas evoluciones y cambios en este proceso sincrético, digámoslo así, con términos bastante técnicos, que hicieron que en cada lugar y región del mundo esta afrodescendencia tuviera una cultura única, propia, un pasado histórico común. Aquí, ¿qué otra cosa podemos mencionar también? Hay afrodescendientes, evidentemente, como lo acabo de mencionar, en otros lugares del mundo. Hay afrocolombianos, afrobrasileros. En el Perú, a las personas que son afrodescendientes, además de muchísimos otros términos, se les ha reconocido oficialmente como personas afroperuanas o afroperuanos, precisamente porque es la afrodescendencia que comparte una historia, tradición única común en nuestro país, el Perú. Persona afrodescendiente nacida en Perú es la definición, digamos, más oficial. Ahora bien, si nosotros generalmente asociamos el ser afrodescendiente, en este caso en nuestro país el ser afroperuano, con determinadas características físicas. Sin embargo, también es importante mencionar que no necesariamente las características físicas desde fuera, desde una percepción ajena, nos van a decir quién es en su identidad un individuo. Nosotros podemos ver una persona que desde fuera quizá erróneamente podemos asumir como una persona afroperuana o afrodescendiente y resulta que en una conversación se nos puede revelar que esta persona es afrodescendiente pero de España, afrodescendiente pero de Inglaterra, que esta persona finalmente no es afrodescendiente sino que es alguien que ha venido de África y está de turista. Entonces allí es importante también reconocer que la identidad africana es distinta de la identidad afrodescendiente
y que los afrodescendientes tienen distintas identidades culturales en el mundo. Las y los afroperuanos, reitero, persona afrodescendiente nacida en el Perú. Y finalmente tenemos otro concepto que es el del pueblo afroperuano, que es el colectivo de personas afroperuanas que precisamente comparten estas tradiciones, costumbres, conocimientos ancestrales y territorialidades en nuestro país. Entonces, aquí es también necesario decir por qué nosotros al día de hoy decimos pueblo afroperuano. Las y los afroperuanos quizá no son originarios de nuestro país como los pueblos indígenas que son milenarios y ancestrales, pero sí que desde la llegada de los africanos toda esta afrodescendencia ha tenido un aporte real a la sociedad peruana. Y es un aporte que hasta el día de hoy sigue en búsqueda de una reivindicación como seres humanos. Y también, además de la importancia de visibilizar los aportes del pueblo afroperuano, ahora que estamos en pleno bicentenario al país, también es importante visibilizar aquellas problemáticas que los afectan, como todas las que mencioné, son brechas sociales importantes, cuya raíz está también en un pensamiento racista y está también un racismo que no solamente se manifiesta de manera individual, sino un racismo que es estructural y que es algo que podemos analizar con más detenimiento, quizá con los otros conceptos que vamos a ver ahora. Tenemos que el pueblo afroperuano necesita reivindicarse en cuanto a una identidad que ha sido asociada a la identidad del esclavo y que también está cargada de connotaciones negativas que no son naturales, sino que han sido impuestas por un pensamiento racista. Entonces es pueblo afroperuano buscando reivindicar aportes, pero también buscando visibilizar una problemática que tiene que ser abordada. Vamos entonces a continuar ya teniendo esta definición al tema de gestión pública con pertinencia cultural. Nosotros tenemos una diversidad cultural en nuestro país, es bastante clara, una presencia fuerte de población que es indígena, originaria y afroperuana que es afectada por distintas brechas sociales. Tenemos ya la definición pueblos indígenas originarios y de población afroperuana. Y ahora es importante que podamos entrar en la definición de interculturalidad. La interculturalidad, que es que hacer de nuestro viceministerio en el Ministerio de Cultura, es un término sociológico un poco complejo, un poco técnico, pero viene a decir lo siguiente, que es bastante en realidad fácil de asimilar. Nosotros en nuestra constitución, en la constitución peruana, eh, podemos ver que dice que somos un país pluricultural. ¿Esto qué quiere decir? Pluri significa muchos, cultural, evidentemente está referido a las culturas. Cuando nosotros hacemos esa afirmación, es una afirmación que dice que en nuestro territorio hay muchas culturas. En la Constitución dice el Perú se reafirma como un país pluricultural o algo así aproximadamente, y menciona que todos tenemos derecho a vivir nuestra identidad cultural de manera libre, pero no va más allá, afirma. En el Perú se respeta la identidad cultural, es cierto que hay muchas culturas. Ese es el término de pluriculturalidad que está en nuestra Constitución. Ahora bien, el término interculturalidad hace referencia más bien a la gestión de esa diversidad cultural o pluriculturalidad que existe en nuestro país. Pero ¿cómo hace referencia a esa gestión? Con la siguiente afirmación, que nosotros tenemos la responsabilidad desde el Estado y desde la sociedad de generar diálogo, equidad e igualdad de oportunidades y derechos para todas y todos. ¿Esto qué quiere decir? Que las diferencias culturales no deben ser vistas como un obstáculo, sino más bien como la base de una sociedad democrática. ¿Cómo nosotros construimos una sociedad democrática que llegue a todos y todos, a todas y todos? Pues precisamente tomando en cuenta que las diferencias son claves para poder establecer servicios y acciones adecuados a esas particularidades de todas y todos, a todas esas maneras que tenemos de vivir nuestra peruanidad, como decíamos al inicio. Interculturalidad, entonces, es
búsqueda de generar diálogo, equidad e igualdad, que se traduce en que gestionemos esa diversidad cultural para bien. Vamos a ver un video para que podamos ver un caso bastante específico de cómo nosotros podemos aplicar la interculturalidad en un servicio público. ¿Me dan un momento, por favor? Hace un año atrás, las estadísticas eran 36 muertes maternas en toda la región y lo que queremos es que de aquí a estos años que vengan se reduzcan más las muertes maternas, preferentemente en las poblaciones más vulnerables que son el pueblo indígena. Se vio este problema, entonces lo primero que se hizo es reunir a todo el equipo central de la DIRESA y el equipo de campo de los puestos y centros de salud, en donde hay mayor enfoque en pueblos indígenas. Ante esa problemática, comenzamos con los módulos de capacitación al personal de salud. Progresivamente íbamos implementando ya nuestros diálogos interculturales. Lo que primó mucho en estos casos fue el respeto a sus costumbres y creencias. Hemos compartido con centros de salud todas las plantas, lo que necesitamos en un parto. Hemos hecho nuestro biohuerto. ¿Qué planta es para tomar cuando van a tener nuestro bebé? ¿Cómo teníamos nuestro bebé antes? A raíz de esos diálogos hemos solicitado a nuestras gestantes cómo quisieran ellas que sea nuestra sala de partos. Hemos implementado ya nuestros 2 módulos, ¿no? Para nuestra atención de parto horizontal y parto vertical, nuestras plantas medicinales. Anteriormente nos ocultaban que ellas ingerían sus bebidas al momento de dar a luz, faldas. Muchas tenían vergüenza de colocarse las tradicionales batas y eso la gestante se coloca la faldita. Ahora las mujeres ya no retroceden, a lo contrario, ya vienen a centros de salud, a sus control. Este año hemos reducido casi el 40% de muertes maternas. Hoy estamos en el camino de poder hacer esas alianzas interculturales, alianzas con el pueblo indígena para dar mejor atención y disminuir los índices de muerte materna en toda la región Loreto. Bicentenario del Perú 2024. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Listo, vamos a volver a la presentación. Hemos visto este video y es un ejemplo bastante puntual de un centro de salud en la Amazonía, pero refleja características de diálogo intercultural y también de la incorporación del enfoque o una mirada intercultural en el servicio al momento de la atención. Hay una serie de procesos que no necesariamente están en el video, pero que se han tenido que dar en este servicio para que este servicio asuma esta mirada intercultural. Y son los siguientes, ¿no? Primero se ha tenido que reconocer y valorar de manera positiva esas diferencias culturales. Luego se ha tenido que incorporar esas visiones, concepciones de bienestar y desarrollo en la prestación del servicio y finalmente se ha dado una atención diferenciada para las mujeres de esta comunidad. Y esto evidentemente ha conllevado un proceso de adaptación que va desde lo normativo hasta la capacitación de los servicios civiles, es un proceso específico que vamos a ver a continuación. Aquí vamos a volver luego sobre el marco normativo, pero veamos este proceso a continuación porque el ejemplo nos va a servir para aterrizar. Nosotros en el Ministerio de Cultura desde el 2023 contamos con unos lineamientos para la incorporación del enfoque intercultural
en la prestación de los servicios públicos que tienen una serie de etapas que vamos a ir relacionando con el video que acabamos de ver. Primero, hay una etapa de identificación de la intervención o servicio que también tiene como parte un diagnóstico de capacidades. En este centro de salud del ejemplo que vimos, ellos tenían un problema, que era una alta mortalidad materno-infantil. Y a través de un diagnóstico es que se puede identificar que la raíz de este problema era que no estaban atendiendo, adecuándose a las costumbres, a las tradiciones y al modo de vida de estas mujeres de la comunidad. Entonces, ellos identifican que hay un problema asociado a lo cultural y deciden ver qué capacidades nos están faltando para poder atender a estas mujeres. ¿Qué pasa aquí también? Hay un fortalecimiento del recurso humano en algún punto, sí, porque han tenido que capacitar a todo el personal del servicio de salud para que pueda atender con esta modalidad del parto vertical. Han tenido que quizá generar alguna dependencia o algún puesto que esté relacionado a la gestión de este tipo de proceso. Entonces, ahí hay un fortalecimiento del recurso humano, también de las áreas que existen dentro de ese centro de salud. Ha habido una adaptación de la intervención del servicio público en cuanto a lo normativo, en cuanto a que se ha debido generar protocolos, guías, manuales, quizá algún, algún lineamiento para que se pueda habilitar la gestión del parto vertical o que se pueda oficializar este centro de salud puede atender con esta modalidad. Ha habido un diseño y adecuación de la infraestructura en este centro de salud. Vemos que hacen uso de una silla, hacen uso de una estructura que permite que haya una cuerda que caiga desde el techo para que las mujeres puedan sujetarse. Vemos que también tienen algunos implementos que van más allá de la infraestructura, como la faldita, eh, entre otros. Ha habido involucramiento y o relacionamiento con las personas de esa comunidad. Evidentemente, para llevar un proceso de este tipo, han participado las autoridades y también han levantado información en el marco del diálogo intercultural de las personas que son atendidas en este centro de salud. Incluso ha habido el involucramiento de una autoridad en salud de la comunidad, que es la partera, que tiene conocimientos tradicionales, que les ha ayudado a incorporar cambios en este servicio específico. Hay evidentemente en todos los servicios públicos un proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de los servicios que debe ser permanente por obligatoriedad en todos y cada uno de los servicios del Estado. Y finalmente, ha habido un proceso de reconocimiento aquí. Este centro de salud fue reconocido como una buena práctica intercultural en el año 2015 por el Ministerio de Cultura, precisamente por incorporar características de pertinencia cultural, es decir, se atiende de manera pertinente a personas que forman parte de un pueblo originario en este caso. Entonces vemos que hay una serie de etapas para la adaptación de un servicio para que realmente atienda de manera particular a personas que tienen culturas diferentes. Esto es importante en la medida de que desde el Estado muchas veces, desde las sedes centrales, envía protocolos, envía medidas, envía procesos en los diversos sectores de educación, salud, vivienda, etcétera. A veces se envían protocolos que son muy estandarizados y no necesariamente responden a la realidad local de la zona de intervención. Hubo un encuentro de aprendizajes este año en Arequipa donde se presentó la necesidad de que se deba, por ejemplo, priorizar planes de educación regionales y uno de los muchísimos aspectos que mencionaron era referente a la infraestructura, porque desde las centrales envían quizá mapas o planos de colegios que no responden a la geografía, no responden a las necesidades incluso culturales de las zonas donde se van a implementar estos colegios. Ese es uno de muchísimos ejemplos. Hay otros sectores, bueno, en el mismo Minedo también hay algunas iniciativas que sí son buenas prácticas interculturales, pero hay otras que no necesariamente. Por ejemplo, en el Minjus existen los mega alegras,
que son centros de atención legal gratuita, y en los MICUS, por ejemplo, en estos últimos tiempos he estado priorizando que estas atenciones sean con enfoque intercultural en determinadas regiones amazónicas o andinas donde hay una mayor diversidad cultural y, por ejemplo, la necesidad de que se atienda en la lengua materna para muchos casos específicos legales que se atienden allí. Hay, por ejemplo, un ejemplo que ya es de hace algunos años también y que se ha dado de manera sostenida es en la región del Cusco estuvo trabajando también el CENAMI para incorporar riachachis o sabios que tenían modos tradicionales de prever el tiempo para combinar estos conocimientos con conocimientos de meteorología con los que contaba el CENAMI para tener precisamente previsiones más acertadas. Es una forma también de involucrar conocimientos ancestrales, de involucrar la participación de comunidades en distintos servicios. Pensión 65 en algún momento rescataba conocimientos tradicionales de sabios y sabias, principalmente adultos mayores, porque son Pensión 65, evidentemente, para que pudieran enseñar en escuelas, rescatando conocimientos en música, en tradición oral, entre otros. Y así se pueden rescatar muchos ejemplos que son distintos a este de salud, donde dependiendo de las características específicas del servicio del Estado, se puede aterrizar para que se den con pertinencia cultural. Antes de pasar al tema final, que lo vamos a ver en realidad de manera muy rápida, quiero mencionar también que la incorporación de un enfoque intercultural en servicios, en este caso estamos hablando de municipios. Los municipios tienen también varias gerencias: gerencia de cultura y deporte, gerencia de desarrollo social, gerencia, bueno, demás. Tenemos varias gerencias con distintos ejes de trabajo que a su vez trabajan también con sedes locales de los diversos sectores. Si bien nosotros a veces no podemos intervenir en la función del sector en sí, sí que si tenemos algunos espacios donde atendemos de manera directa a la ciudadanía, es importante asegurar que esta atención se dé con pertinencia cultural, con pertinencia lingüística, es decir, en la lengua materna de las personas que se atienden allí, y también sin discriminación étnico-racial. Para llegar a esto, es importante empezar por aquí, por la etapa número 1. Saber tener muy claros nuestros propios procesos y tener un diagnóstico de capacidades interculturales, es decir, si estamos atendiendo de manera pertinente a la población a la que tratamos de llegar. Nosotros, para poner un símil o un ejemplo, si hablamos de servicios privados, generalmente estos se manejan de la siguiente manera. ¿Buscan un público específico y le crean una necesidad para atender a este público específico? ¿O tienen un producto? Por ejemplo, mi rubro es las sopas instantáneas. Y yo lo que hago es estudiar a mi público para adaptar este producto que tengo y que sea lo más adecuado para ese público y ese público le guste, lo satisfaga y además aumentar mis ventas, por decirlo así. Entonces, trabajamos en función a nuestro público objetivo siempre, si es que estamos en el sector privado. Nosotros que estamos en el sector público, no tenemos, digamos, las sedes centrales, quizá, esa mirada de trabajar con un público específico, porque nosotros trabajamos para todas y todos los ciudadanos de todas las edades, eh, cada una y cada uno de los peruanos. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con la gran diversidad cultural, grupos etarios, género, si son hombres, si son mujeres, etcétera? Ni distintos niveles de profesionalización. Hay muchos enfoques precisamente que se encargan de que podamos dar estas miradas diferenciadas eh, a distintos públicos, y un enfoque muy importante en nuestro país es el enfoque intercultural, que nos permite precisamente darnos cuenta de que en nuestro país la diversidad cultural necesita ser atendida de manera diferenciada. En especial a las poblaciones que son vulnerables, como lo son buena parte del pueblo afroperuano y buena parte
de los pueblos indígenas u originarios. Entonces, allí es necesario que podamos tener esa mirada de cuál es mi público objetivo. Yo trabajo en función a ellos y me debo a ellos y no trabajar con procesos estandarizados, que es el error que a veces se comete demasiado desde el Estado. Bueno, vamos al final al tema de prevención de la discriminación étnico-racial. Veamos algunos conceptos. Creo que tenemos, me confirman desde la moderación si tenemos unos 5 minutos más para proseguir. Sí, algo breve para poder iniciar con la ronda de preguntas. Listo. Voy a pasar rápidamente por estos conceptos. En nuestro país, precisamente debido a todo ese proceso histórico que conocemos de la colonización y luego cuando se pasó a la república, no necesariamente se perdió, digamos, la estructura social, o sea, sí en el papel se abolió la esclavitud. En la república todas y todos somos iguales en la teoría, pero no necesariamente de la mentalidad de la sociedad se radicó ideas como el racismo, ideas de jerarquización de los grupos sociales, y es precisamente porque hasta el día de hoy seguimos arrastrando el problema de la discriminación étnico-racial y el racismo. Vamos a saltarnos esta dinámica y vamos directo a las definiciones. Es importante aquí definir el racismo antes de entrar a la discriminación étnico-racial per se. El racismo es una mentalidad, es un conjunto de ideas, eso hay que tenerlo claro, que jerarquiza a los seres humanos basado en características físicas, pero es una mentalidad, una ideología. Es una ideología que está equivocada, la ciencia la ha rebatido, desde el punto de vista biológico no existen razas humanas realmente. Lo que hay es variantes genéticas que afectan nuestro aspecto que responde al entorno ambiental en realidad. Por ejemplo, una piel más oscura, si es que aquel grupo humano se desarrolló en una zona donde había demasiado sol o demasiado calor, tener más vellos en zonas donde hace más frío, y otras características que son consideradas características étnicas, rasgos físicos, pero que no verifican que existan razas humanas. Entonces, razas humanas no existen. Lo que sí existe es el racismo, que es una mentalidad que considera que sí existen y que jerarquiza a los seres humanos por estas características. Luego existe también la discriminación étnico-racial. Si el racismo es la mentalidad, la discriminación étnico-racial vendría a ser la acción que cometen algunas personas basados en pensamiento racista. La discriminación étnico-racial, para ser considerada como tal, tiene que cumplir con 3 criterios específicos, que son los siguientes. Una persona racista puede cometer un acto de discriminación étnico-racial. La discriminación, como término solito, significa trato diferenciado, excluyente o restrictivo. Eso significa discriminar. Para que sea discriminación étnico-racial, el motivo de ese trato diferenciado debe ser además un motivo de características físicas o asociado a la cultura de las personas, asociado a la desvalorización, por ejemplo, de nuestros hábitos, de nuestra ropa, de nuestro sentido de pertenencia o identidad, de nuestra lengua o idioma, de nuestro acento. Entonces, discriminación étnico-racial, trato diferenciado, excluyente o restrictivo por un motivo que es físico o que es cultural y que además existe una afectación de derechos fundamentales para que se trate en efecto de un caso de este tipo. Vamos a aterrizar esta definición. Primero, comentar que la discriminación en nuestro país, de manera general, sea por el motivo que sea, es un delito. Y hay en el Código Penal establecido que es hasta con una pena privativa de libertad de 4 años si es que lo comete un servidor público. Y ahora sí vamos a un caso práctico de discriminación étnico-racial tipificado como delito. En nuestro país no ha habido hasta ahora sanciones de penas privativas de la libertad, excepto uno que fue un caso múltiple, que fue caso de discriminación étnico-racial, pero también
hubo una afectación de discriminación por discapacidad de una persona. Entonces, un solo caso que se llevó por la vía penal y los otros casos como este que voy a presentar han sido sancionados a nivel administrativo. Veamos que este caso cumple con estas tres condiciones, que es un trato diferenciado por un motivo cultural y que hay una afectación de derechos fundamentales. Sucede que una subdirectora en un colegio separó a una niña y la llevó a la dirección porque tenía trenzas africanas. Mandó a llamar a su mamá y manifestó que si ella hubiera sabido que esta niña tenía esas costumbres, refiriéndose a sus trenzas, no le hubiera permitido la matrícula en el colegio. ¿Qué sucede aquí? Sucede que en el estatuto o la norma del colegio se les pedía a las niñas ir con el cabello sujeto, pero no especificaba el peinado con el que deben ir. Y sucede que las trenzas africanas son parte de la identidad del pueblo afroperuano. Son parte de los siguientes tres derechos. Uno, el derecho a la identidad del artículo 2 de la Constitución Política. Dos, el derecho a la educación, que es un derecho fundamental, que está en el artículo 17. Y uno, se afectó el derecho de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, que también está en nuestra Constitución. Hubo tres derechos afectados de esta niña cuando se le quiso restringir la matrícula en este colegio por llevar determinado peinado que era parte de su cultura. Este es un caso de discriminación étnico-racial, por ejemplo. Otro caso de discriminación étnico-racial podría ser, si usamos nuevamente el ejemplo del colegio, un niño quiere matricularlo su mamá y este niño habla una lengua diferente a la que se habla en el colegio. Y le dicen, no te puedes inscribir a menos de que tu lengua materna sea el español o el castellano. Entonces le están quitando su derecho a su identidad cultural, su derecho a ser atendido en una lengua materna y también su derecho a la educación. Eso también sería un caso de discriminación étnico-racial. A todo esto, para finalizar, el Ministerio de Cultura cuenta con un servicio de orientación legal gratuita para canalizar casos de discriminación étnico-racial a los ámbitos competentes, que son los que vemos aquí en la lámina. El servicio orienta en algunos casos en los que se puede comprobar que el caso de discriminación realmente califica para un proceso y que además las personas están en determinada situación socioeconómica, hay acompañamiento durante todo el caso, pero es previo una evaluación. Estos son los canales de este servicio, que es un servicio de asistencia legal, como les mencionaba, para canalizar casos de discriminación a los ámbitos competentes. Y tenemos diferentes canales de atención, la web, teléfonos, correo electrónico, redes sociales, mensajes, también mesas de parte física y virtual a nivel nacional en todas nuestras direcciones desconcentradas, en las regionales. Bueno, tenemos el servicio Orienta abierto a disposición del público. Podemos dejarles esos datos para que ustedes lo tengan a la mano en los municipios. Y acompañado del servicio Orienta, también la Dirección de Diversidad Cultural de aquí del Ministerio de Cultura vienen promoviendo un proyecto de ley relacionado a esta temática que busca alinearse a distintos instrumentos legales, nacionales e internacionales, como son la Política General de Gobierno, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, también de discriminación contra la mujer, y a la ONU. Este proyecto de ley pasó por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos en marzo y se encuentra pendiente de ser aprobado en la Comisión de Descentralización del Congreso. Y este proyecto de ley busca un marco legal integrador para este tema de aquí. Tenemos muchos ámbitos donde se pueden hacer denuncias relacionadas a discriminación étnico-racial, pero no tenemos un marco legal integrador. No tenemos protocolos y normativa de actuación en entidades públicas y privadas, o hay, pero hay muy poco. Busca fortalecer la promoción de la diversidad cultural. Esta de aquí abajo es importante. Este proyecto de ley busca mejorar mecanismos de denuncia y sanción, incluyendo también un delito que sancione la difusión de ideas de odio étnico-racial.
porque de momento se puede penalizar o, em, digamos, llevar por la vía administrativa casos que son acciones que afectan contra derechos fundamentales, pero no está tipificado el delito de odio, de ideas de odio. Pasó hace poco que una universidad privada, bueno, estudiantes de una universidad privada difundieron un video celebrando o conmemorando la fecha en que se había maltratado a una mujer originaria y ellos estaban alegres porque había ocurrido este maltrato y lo estaban conmemorando. Eso es difusión de ideas de odio y no hay en el Código Penal algo que lo tipifique como un delito. Eso es algo que se está tratando de mejorar con este proyecto de ley. Y también, y para finalizar, se busca fortalecer al Ministerio de Cultura como ente rector en todas estas materias, ¿no? Promoción y protección de derechos de las poblaciones originarias y afroperuana, el tema de la prevención de la discriminación étnico-racial y también el tema de la sanción. Y para finalizar, el Ministerio de Cultura se ve fortalecido como ente rector también en cuanto a la asistencia técnica que tiene como función brindar a otros sectores para que estos operen con pertinencia cultural y atendiendo a la población sin discriminación y en su lengua materna. Con esto, el Estado peruano estaría alineado a recomendaciones de organismos como las Naciones Unidas, la ONU, la CEP y la CIDH. Y con esto finalizo la exposición. Le doy pase al equipo técnico de la ENAP para que pueda orientar las preguntas si es que hubiera dudas o consultas. Gracias, Inés. Sí, tenemos poco tiempo para formular las preguntas, pero voy a tratar de hacer de las principales dudas que nos han dejado los participantes. Antes de realizar la primera pregunta, quiero recordarle a los asistentes que deben estar conectados un mínimo de 72 minutos, que equivale al 80% de la duración total de la conferencia, como ya también han encontrado ese mensaje en el chat. Recordarles también que las reconexiones que hayan tenido por temas de dificultades de conectividad también son consideradas. El aplicativo nos permite contabilizar los minutos de cada reconexión que han tenido en la conferencia. Bueno, también voy a aprovechar para comentarles que a lo largo de la ronda de preguntas van a poder encontrar en el chat el link de descarga de la presentación que nos ha realizado esta tarde Inés. También van a encontrar el test post conferencia para poder saber cómo hemos podido contribuir con sus conocimientos y cierre de brechas en la materia que se ha abordado esta tarde. Y también van a poder encontrar una pequeña encuesta que es muy chiquita, pero muy valiosa para nosotros para así poder mejorar los procesos y actividades que les ofrecemos a ustedes de manera virtual. Muy bien, Inés. La primera pregunta que nos hacen es que cómo pueden los municipios, los gobiernos locales y regionales, cómo pueden incorporar en sus servicios el enfoque intercultural, ¿no? Y en esta medida, cómo pueden acercarse al Ministerio de Cultura para poder hacer incorporar este enfoque en sus servicios. Gracias, Karina. Nosotros tenemos, como les había comentado hace ratito, direcciones desconcentradas de cultura, que son nuestros brazos en territorio. Cada dirección desconcentrada de cultura en este momento tiene gestores interculturales y en algunos casos también existen especialistas en interculturalidad, que son los encargados de mover este tema en todos los departamentos. Nosotros nos valemos de este equipo también para establecer comunicación con los gobiernos subnacionales y poder establecer agendas de trabajo. Generalmente el Ministerio de Cultura trabaja con las entidades brindando asistencia técnica en la implementación del decreto 001-2023, que es el que precisamente contiene todas estas etapas para la incorporación del enfoque intercultural, que es el que estaba explicando, etapa de diagnóstico, fortalecimiento de capacidades, adaptación del servicio público y demás. Entonces, a través de los gestores interculturales es un primer punto de contacto, las direcciones desconcentradas de cultura, para que nosotros podamos establecer agendas de trabajo con los gobiernos subnacionales. Este trabajo principalmente
con varios gobiernos nacionales ya, municipios, provinciales y distritales, no tengo ahorita la cifra de cuántos, pero hemos tenido un trabajo en el presente año para gestionar la generación de ordenanzas que establecen para los municipios y también para los gobiernos regionales ejes de trabajo relacionados a fortalecimiento de capacidades en interculturalidad, prevención de la discriminación étnico-racial y también asistencia técnico para la adaptación de los servicios en algunos niveles y que estos puedan incorporar el enfoque intercultural. Principalmente se trata de identificar en cuáles actividades o acciones de las entidades públicas con las que trabajamos es factible o prioritario incorporar el enfoque para empezar por eso. Muchas inician por el fortalecimiento de capacidades, hay otras que ven el tema directo de asistencia técnica, pero digamos que un eje clave es poder sacar esas ordenanzas para habilitar que sea un tema de trabajo prioritario en los municipios. Muy bien, gracias. También nos consultan o nos piden que puedas hacer la precisión para poder diferenciar los conceptos pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad. Listo, esto justo había estado mencionando dos de estos conceptos, uno es pluriculturalidad, otro es interculturalidad, los que había mencionado ya. Bueno, pluriculturalidad hace referencia a la diversidad de culturas en un mismo territorio, es un término sociológico, el de interculturalidad también, pero en la interculturalidad hace más referencia a la gestión de esa diversidad cultural que existe en determinado espacio territorial, en nuestro caso sería el Perú. Pluriculturalidad, existen muchas culturas, interculturalidad, cómo se gestiona, el diálogo entre culturas, cómo se gestiona, poder generar un proceso democrático en la sociedad para que todos tengamos un acceso igualitario y equitativo a nuestros derechos fundamentales y también a servicios básicos desde el Estado. Multiculturalidad, por otro lado, es un término que hace referencia a políticas de Estado que se tuvo principalmente en estados islámicos hace, ahorita no me acuerdo el tiempo, me disculpan por la falta de ese dato, pero digamos, es un término que está relacionado a que se asume que sí, existen muchas culturas en mi territorio, pero estas culturas ni se relacionan ni tienen por qué relacionarse. Digamos que esta es la forma más básica de explicar, o sea, de todas maneras son términos que tienen muchísimo más teoría detrás, pero la forma más práctica de entenderlos o una primera aproximación es esa. Pluriculturalidad, existen muchas culturas y todos tienen derecho a su identidad cultural. Multiculturalidad, existen culturas, pero estas no se relacionan o no se deben relacionar. E interculturalidad es la gestión de la diversidad cultural para que haya una democracia real en la sociedad que atienda las diferencias. Muy bien, gracias. Entonces voy a recordarles nuevamente a nuestros participantes que invitarlos, sugerirles que se queden hasta el final de la conferencia para que puedan estos minutos de permanencia contabilizarlos para que puedan acceder a su constancia de participación. Y también recordarles que ya tienen la encuesta, el test postconferencia en el enlace. Muy bien. La siguiente pregunta es, Inés, en todo caso, si nos puedes recordar nuevamente en qué lugar pueden encontrar mayor información sobre los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano. ¿A qué fuentes o espacios del ministerio podemos recurrir para encontrar más información? Sí, nosotros tenemos una base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios que es liderada por el Ministerio de Cultura, donde se encuentra la mayor cantidad de información y además oficial sobre estos. Hay fichas técnicas por cada uno de los 55 pueblos, fichas técnicas por cada una de las 48 lenguas de nuestro país y hay otros recursos estadísticos e informativos en esta base de datos que nos sirven para que nosotros podamos gestionar acciones, intervenciones, proyectos relacionados a esta población. Sobre el pueblo afroperuano tenemos también un mapa geoétnico de población concentrada y tenemos información sobre ambos y sobre las temáticas que hemos abordado el día de hoy en nuestro Centro de Recursos Interculturales,
que es un repositorio virtual donde hay materiales, libros, guías y otros de estas temáticas en el Ministerio de Cultura. Todos estos enlaces los estamos compartiendo en el material adicional que les van a entregar a los participantes luego de la exposición o ya que se entregaron, tengo entendido. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué los pueblos indígenas o originarios poseen derechos colectivos? Tu micrófono. Ay, Perdón, que el micrófono. El tema de derechos colectivos es importante. El día de hoy no lo hemos abordado. Sin embargo, aquí aprovecho para mencionarlo también. Los pueblos originarios en nuestro país, además de tener derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, a la salud, a la educación, etcétera, que tenemos todas y todos los peruanos, tienen también la figura de derechos colectivos, que son una figura jurídica, sí, que se ejerce por las comunidades, las localidades, como colectivo o a través de sus representantes, que pueden ser también locales, regionales, a nivel nacional. Tienen esta figura de derecho colectivo por una razón, y es para precisamente proteger sus modos de vida, la forma en que se organizan y la forma y su cultura de manera general. Protegen los derechos colectivos, la identidad de los pueblos originarios, pero también cada uno de estos tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, tomo el ejemplo del derecho a territorio para poder explicarlo mejor. Derecho a territorio es uno de los derechos colectivos para quienes no hayan escuchado antes del tema. Los pueblos originarios tienen muchas veces para los pueblos que viven en comunidades, residen en comunidades de la zona andina o amazónica, es importante la relación que tienen con su territorio. Muchos de ellos tienen este derecho a poseer de manera colectiva como comunidad un territorio específico dentro de su región, porque es este territorio de donde encuentran ellos insumos para su diario vivir, a través de prácticas como la caza, la pesca, la agricultura. Estamos hablando de zonas que no son ciudades, evidentemente, y si ellos no tuvieran este derecho al territorio, este territorio se podría privatizar y quitamos los insumos del diario vivir de estas personas. O sea, es así de esencial y básico en muchos de los casos. Otro derecho ligado, por ejemplo, este derecho de territorio es el derecho a la consulta previa. Si es que yo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quisiera hacer una carretera que pase por territorio pertenece, pues un predio que pertenece a población indígena u originaria, tendría que hacer un proceso de consulta previa, es lo ideal, de ser el caso, para poder establecer por dónde puedo pasar sin afectar, digamos, las zonas donde ellos hacen sus actividades de pesca, por ejemplo. O sea, es un ejemplo bastante genérico, pero puede servirnos para aclarar. Otro ejemplo de derecho colectivo son los derechos colectivos a la salud intercultural y a la educación intercultural. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿en qué se diferencian el derecho colectivo a la salud intercultural del derecho a la salud fundamental? ¿En qué se diferencia el derecho a la educación intercultural del derecho a la educación fundamental que tenemos todas y todos? Si vamos a la salud, todas y todos tenemos en nuestro país como mínimo el derecho a poseer un SIS y acceder al sistema de salud. Como vimos en el ejemplo, no es tan simple cuando hablamos de comunidades indígenas u originarias. Este derecho a la salud debe ser además atendiendo sus costumbres, sus tradiciones, sus conocimientos, sin discriminación étnico-racial, tomando en cuenta su cosmovisión. Hay un ejemplo bastante clásico que es en algunas zonas amazónicas, y algunos de ustedes, si son de allá, deben conocerlo. Algunas personas, si ven médicos con bata blanca, no se quieren atender porque asocian el blanco a entidades negativas. Entonces generan rechazo hacia posiblemente un centro de salud si es que pasa allí. Es en determinadas culturas muy específicas, no en todas definitivamente, pero en algunas. Entonces, cosas como esta puede hacer que un servicio de salud que está totalmente habilitado y que tiene las condiciones para llegar a la ciudadanía no llegue por cuestiones de cosmovisión. Algo importante también es, por ejemplo, desde el sistema de salud, nuevamente puedo dar un ejemplo, la atención de síndromes, que se le conoce a aquellas enfermedades que no están, digamos, estudiadas desde, por llamarlo de alguna manera, la medicina occidental,
Si yo soy un médico, no sé, que hizo su carrera en Arequipa y como sabemos existe el CERMS en la medicina y los médicos se mueven por todo el país para hacer experiencia, van a una zona, digamos, en Loreto, a comunidad y atienden a una persona que le describe un síndrome, es decir, una enfermedad que no va a encontrar él en los manuales. ¿Cómo hace para relacionarse con este paciente sin caer en el prejuicio, sin caer en el estereotipo y tratando de recolectar la mayor información importante para poder atender? Entonces, existen también conocimientos, recurriendo al mismo caso de ellos, se pueden decir, he tomado tal planta, tal planta y tal planta y me ha aliviado sus síntomas, pero estos otros no, y el médico no tiene conocimiento porque no ha hecho un estudio previo antes de ir a esa región, entonces ahí también vamos a tener barreras para poder dar una atención adecuada. En el caso de la educación, derecho colectivo, la educación, todos tenemos derecho a acceder a una educación gratuita en nuestro país, pero una educación intercultural quiere decir además en mi lengua materna. Quiere decir que en la currícula rescatemos no ejemplos occidentales, sino ejemplos regionales, que podamos incorporar historia local, que podamos incorporar personalidades y referentes locales, que desde la misma plana docente sean profesores de las mismas regiones o culturas de estas personas, de estos niños que se van a educar. Son una serie de factores y como les decía, cada uno de los sectores atendiendo estos derechos colectivos va a tener 10.000 particularidades y aristas para poder atender con pertinencia a cultura. Bueno, el tema de derechos colectivos es muy Muy amplio amplio, efectivamente. y sí les recomiendo que puedan averiguar más si es que no han conocido el tema y si es que lo conocen, siempre tenerlo presente en las atenciones en las diversas regiones de nuestro país. Y en efecto, es un tema bastante amplio y seguramente esa va a ser una de las próximas o más conferencias que seguramente está previsto continuar presentando para los participantes interesados en esta materia. En esa medida, Inés, quería, bueno, pero antes, perdón, quiero decirle a los participantes que tienen cámara y que desean gentilmente acompañarnos en la foto final, que utilicen la opción de levantar la mano para poder darles el acceso y compartan con nosotros la foto final. Solo les pediría de que no utilicen otros accesos como el del micrófono, solamente mantener la cámara prendida. Entonces, Inés, como última pregunta, quisiera que nos des mayores detalles sobre lo que es el servicio Orienta, en qué consiste y dónde podemos obtener más información sobre esto. Listo, como les comentaba, el Servicio Orienta es un servicio de orientación legal gratuita. El equipo del Ministerio de Cultura cuenta con abogados que reciben casos, llamadas, mensajes de texto, por la misma web del Servicio Orienta, reciben casos que son posibles casos de discriminación étnico-racial y analizando la evidencia pueden orientar a la ciudadanía para que puedan sentar sus denuncias en el ámbito correcto. Los casos de discriminación étnico-racial, por ejemplo, si son asociados a un tema de empleo, se atienden en la zona FIL. Si son asociados a un tema de educación, es privada es Indecopi. Si es una institución estatal, es el Ministerio de Educación. Y así hay muchísimos ámbitos donde se pueden sentar denuncias. Entonces, el Servicio Orienta busca hacer un servicio que canaliza estas denuncias al ámbito correcto, porque la ciudadanía muchas veces no tiene todas las herramientas o toda la información necesaria. Y en algunos casos particulares también da acompañamiento a casos que son específicos, que los denunciantes están en una situación socioeconómica determinada y necesitan el apoyo legal gratuito. También hay acompañamiento legal en algunos casos particulares. La información la pueden encontrar en la PPT, les vamos a compartir a través de la organización. Sí, en efecto, ya todos los participantes tienen acceso para descargar tu presentación, la pueden encontrar en el chat. En el chat están todos los links que necesitan ellos para descargar el material que has compartido ahora. Tienen el link para la encuesta, el link para también hacer el pequeño test para saber qué tanto han podido aprender esta tarde y recordarles que además no es calificado, simplemente es referencial, importante para nosotros. Así que tenemos eso.
Bien, Inés, quiero agradecerte por tu exposición, por absolver las dudas y quiero invitarte a que nos des algunas palabras finales a manera de despedida y cierre. Listo, muchísimas gracias Karina, gracias al equipo del ENAP y de Servir por haber generado este espacio para el desarrollo de esta capacitación sobre interculturalidad. Definitivamente es un tema amplio, un tema que les invito a siempre seguir revisando y a tener en consideración para sus funciones diarias desde los municipios. Los invitamos a que puedan contactar con el equipo técnico de cultura y generar alguna acción, un plan de trabajo conjunto. Siempre tenemos las puertas abiertas desde el ministerio para poder organizar actividades, quizá también para de capacitación a su personal. Tenemos disponible aún el curso del ABC de la interculturalidad, al que habían sido convocados hasta el mes de noviembre, por si aún gustan participar o compartirlo. No solo está dirigido a funcionarios públicos, sino también a la ciudadanía en general. Entonces, si lo tienen a la mano, compártanlo, revísenlo si no lo han revisado y tengan siempre a la mano la información. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.